Aló. Hola, profesor. Hola, ¿cómo están? ¿Ves algo? ¿Bien? Sí, profesor. Se ve y se escucha todo bien. ¿Pero ves algo también? Sí, se ve todo bien. Toda la presentación, todo. Perfecto. Ya, entonces partimos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Entonces aquí estamos en el último capítulo de renal que trata de algunas hormonas importantes. El riñón también es un órgano endocrino, por decirlo así, tanto porque produce hormonas, pero también porque se relaciona con muchas otras hormonas. Ya hemos visto una relación en cuanto a el aparato, la regulación del aparato cardiovascular del riñón, que da lugar a una enzima que es la renina. Y la renina hemos visto que regula la filtración glomerular a través de su acción a nivel del, del reflejo túbulo glomerular. Entonces tenemos aquí el glomérulo con una arteriola aferente y otra eferente. Hemos visto la mácula densa. La mácula densa produce sustancias vasoactivas que modifican la relación entre el flujo en aferente y el flujo eferente, de modo que regula la función del glomérulo, vale decir, la filtración glomerular. Entonces la mácula densa, cuando le llega mucho flujo, entonces produce renina, eh, o sea, se suspende la producción de renina y aumenta la adenosina, y la adenosina produce una vasoconstricción y una dilatación de la arteriola eferente. Y en consecuencia, la constricción de la aferente y la dilatación de la eferente disminuye la resistencia vascular dentro del glomérulo y por lo tanto disminuye la filtración glomerular. La constricción de la arteriola aferente hace llegar menos sangre al glomérulo y en consecuencia disminuye la filtración glomerular y por lo tanto disminuye el flujo tubular, evitando las pérdidas excesivas que aparecen por un aumento del flujo tubular antes del, o sea, en el comienzo del túbulo colector distal, cuando se acerca al glomérulo original. Es un sensor para la cantidad de líquido que viene desde los segmentos proximales del nefrón. Si llega demasiado, esto es como un freno que funciona en base a la adenosina, que produce una constricción de la arteriola aferente y una dilatación de la eferente, con el resultado de que disminuye el flujo en la filtración glomerular para conservar el, el líquido por aparente exceso, que se manifiesta en una disminución del túbulo del túbulo distal. Si esa disminución de sodio y de cloruro en el túbulo distal, se activa la mácula densa y
produce adenosina, la adenosina contrae la arteriola aferente y dilata la eferente. En consecuencia, ese flujo que parecía excesivo es disminuido a partir de la velocidad de filtración glomerular. Por el contrario, si disminuye el flujo que llega al túbulo distal, llega menos cloruro de sodio y eso hace que las células yuxtaglomerulares producen más renina y la renina da lugar a la angiotensina y la angiotensina produce, por el contrario, una constricción de la arteriola eferente, de modo que aumenta la presión en el glomérulo y aumenta en consecuencia la velocidad de filtración glomerular. Y eso lo que es una limitación del flujo a través del nefrón que ocurre a partir del túbulo distal, que se defiende contra la falta de líquido y produce renina, angiotensina, y en consecuencia se produce una vasoconstricción en la arteriola aferente para disminuir la presión de ultrafiltración y, como estoy diciendo, no, aumenta la velocidad de filtración glomerular para aumentar el flujo, eh, la velocidad de filtración glomerular. O sea, en este caso los vasoconstrictores producen una constricción de la arteriola eferente, de modo que ahora aumenta la presión en el glomérulo y aumenta en consecuencia la velocidad de filtración glomerular. En el caso de que llega muy poco eh, líquido al túbulo distal. Y en consecuencia se supone que el túbulo, que el flujo tubular aumenta. O sea, cuando aumenta el flujo que llega a la mácula densa, se produce un freno de la filtración a través del reflejo túbulo glomerular, y si disminuye la cantidad de flujo que llega al túbulo distal, entonces se aumenta la filtración a través de un aumento de la presión de filtración dado por una constricción de la arteriola eferente. Entonces, como se ha producido eh, renina en relación con esta disminución del flujo y angiotensina, la arteriola eferente se contrae en este caso y eso produce un aumento en el glomérulo de la presión de ultrafiltración en el glomérulo y en consecuencia se produce un mayor flujo que estaba disminuido. Entonces, estaban aquí involucrados no solamente factores vasculares, sino que también influyen las eh, células mesangiales. ¿Qué es lo que eran las células mesangiales? Que están ubicados en el intersticio entre los capilares y que poseen en cierta medida capacidades contráctiles o dilatación que contribuyen entonces también a variaciones de la presión de ultrafiltración y por lo tanto de la filtración glomerular. Ahora, aparte de eso, a las células mesangiales se les atribuye una función de eliminación
de complejos antígeno-anticuerpos, como se producen, por ejemplo, en unas enfermedades de tipo autoinmune, se producen proteínas, complejos de proteínas anormales, y en consecuencia, esos se atajan también en el glomérulo, y ahí están las células mesangiales que tienen la capacidad de eliminar esos complejos proteicos que se van acumulando en caso de ciertas enfermedades en el eh, glomérulo. Entonces, aquí están las sustancias eh, vasoactivas que producen las células de la mácula densa, y aquí tenemos la participación de las células que generan granulares, que generan también eh, renina y por lo tanto angiotensina, factores vasoconstrictores. Y además influyen catecolaminas secretadas por la médula suprarrenal especialmente, pero también por sinapsis simpáticas que llegan a eh, la arteriola aferente especialmente. Entonces, conocimos de esa manera el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina básicamente está destinado a disminuir la pérdida excesiva de flujo tubular. Y eso ocurre cuando los vasoreceptores ubicados en el seno, en el arco aórtico y en la carótida, indican de que hay una baja en la presión. Se activa el sistema nervioso autónomo y por lo tanto hay vasoconstricción y por lo tanto disminuye el flujo, y tenemos que resguardar entonces la conservación de los líquidos corporales a través de ese mecanismo que se basa fundamentalmente en la modificación externa de la actividad de arteriola aferente y eferente en el glomérulo. Además, la angiotensina tiene más efectos que solamente vasoconstricción, sino que la vasopresina también aumenta angiotensina aumenta también la producción de hormona antidiurética o ADH, y aumenta también la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio para aumentar el débito cardíaco, que parece haber disminuido cuando disminuye el flujo tubular. Entonces, además, la angiotensina es un potente estímulo para la producción de aldosterona en la corteza de lo suprarrenal, lo que favorece entonces la retención de sodio y la eliminación de potasio, aparte de producir vasoconstricción. Entonces, esto es el cuadro resumen del sistema renina-angiotensina. Una disminución de la presión arterial o una hemorragia lleva a una producción de renina. La renina influye en un producto de la hepático que es el angiotensinógeno, y el angiotensinógeno es transformado por la renina-angiotensina 1, y la angiotensina 1 llega a los pulmones y ahí es transformada por la enzima convertidora de angiotensina
que se produce en el riñón, y esa transformación da lugar entonces a angiotensina 2, y angiotensina 2 tiene potente efecto vasoconstrictor y también aumenta la producción de aldosterona, todo con vista a reponer una supuesta pérdida de volumen de líquido corporal que se puede evidenciar a través de una caída del débito cardíaco por las causas que puedan ocurrir. Entonces, vimos que la angiotensina eh, también estimula la producción de aldosterona, y la aldosterona recupera sodio desde el líquido tubular y excreta, eh, aumenta la eliminación de potasio. Eso en cuanto al sistema renina-angiotensina, pero hay otro aspecto que nos relaciona inmediatamente con otro sistema, el angiotensinógeno, y sistema renina-angiotensina en general es contrapuesto por un sistema donde el actor principal es la vitamina D, y la vitamina D estimula la producción de dos conocidos, el FGF23 y del factor antienvejecimiento cloto. Entonces, de hecho, la angiotensina, el sistema renina-angiotensina es contrarrestado por el sistema eh, vitamina D, que lo vamos a examinar en más detalle. Entonces, esto es importante porque la vitamina D, comúnmente relacionado con el metabolismo del calcio, parece que tiene muchas otras funciones. Entre otros, disminuye, como dije, el sistema renina-angiotensina, disminuye el efecto deleterio que tiene el sistema renino-angiotensina sobre la estructura vascular, que eh, es alterada por la renina-angiotensina. Y si la angiotensina, el sistema renina-angiotensina es bloqueado por la vitamina D, se puede hablar de un antagonismo, y eso es lo que tienen que recordar, que el sistema renina-angiotensina producido por el riñón es contrarrestado por otro sistema, la vitamina D, que es producida en el mismo riñón. Imagínense la multitud de funciones que tiene la vitamina D y la multitud de funciones que tiene el riñón. Y vitamina D es producido por el riñón, y el sistema renina-angiotensina básicamente también por el riñón. Así que ahí sí eh, se vislumbra la enorme relación endocrina que tiene el riñón, con dos sistemas que aparecen muy diferentes. El sistema eh, de la vitamina D, que es siempre vista solamente como un factor que modula el equilibrio de calcio-fosfato en el organismo, y el sistema renina-angiotensina, que por otra parte que regula todo el sistema de conservación o regulación de los líquidos corporales. No podía ser más extraña toda esa relación endocrina que la maneja el riñón.
En cuanto a la vitamina D, hay sustancias antecesoras de la vitamina D en la piel, principalmente el colecalciferol, se produce y ese pasa a la 25-hidroxivitamina D que se produce en el hígado y recién entonces se produce la vitamina D activa, que es el 1,25-dihidroxivitamina, la vitamina D o calcitriol, que es el principio activo de la vitamina D. Sin riñón no hay vitamina D. Se pueden formar todos los precursores, pero sin que finalmente en el riñón una 1-alfa hidroxilasa no hay vitamina D activa. Y por lo tanto, como el sistema de vitamina D es antagonista a la angiotensina, ustedes ya se pueden imaginar de que una disminución de la vitamina D por una insuficiencia renal o por las razones que sean, va a producir un predominio del sistema renina-angiotensina con todos sus defectos para la salud cardiovascular. Entonces, aquí ya hemos visto esto, se repite aquí, un precursor de la vitamina D se forma en el hígado, que es una hidroxilación, y una segunda hidroxilación se produce, la necesaria para la vitamina D sea activa, se produce en el riñón, después se desactiva esto. Ya, hemos ya comenzado, todo comienza con la irradiación de la piel con la luz solar y en relación con eso se producen los precursores de la vitamina D y el principio activo de la vitamina D se produce en el hígado, en el riñón. Sin riñón no hay producción de vitamina D y por lo tanto no hay también antagonismo al sistema renina-angiotensino que en forma crónica daña los vasos y con eso todos los tejidos. Aquí tenemos la actividad de la 1-alfa hidroxilasa que produce la doble, que produce eh, la doble hidroxilación que necesita el producto activo. Una la produce el hígado y la segunda la produce el riñón. Sin riñón no hay vitamina D activa. Eso es sumamente importante porque hay millones de personas con insuficiencia renal a la cual se la puede mantener relativamente saludables, relativamente, eh, pero eso requiere, aparte de la diálisis, también un suplemento de la vitamina D, no de los precursores, sino que de la vitamina D activa, que en realidad solamente la produce naturalmente el riñón. Y hay una tercera interacción de todo este sistema que es que la vitamina D activa es un factor que además regula el FGF23 y un aumento de la vitamina D aumenta el FGF23, el Fibroblast Growth Factor, que a su vez disminuye la vitamina D y ya hemos mencionado al FGF23 y lo importante aquí es que el FGF23 aumenta
en base a la necesidad, efecto que tiene el factor de crecimiento de em, eliminar fosfato. ¿Por qué es necesario eliminar fosfato? La primera noticia de una insuficiencia renal es un aumento del fosfato excesivo en la sangre. ¿Cómo se produce eso? Em, ¿Por qué se produce un aumento del fosfato en la insuficiencia renal? Esa es la pregunta. Eh, Porque una función importante del riñón es favorecer la excreción de eh, fosfato. Entonces, si aumenta la concentración de fosfato en la sangre, la primera sospecha es de que algo no funciona en el riñón. Pero el primer efecto de esa retención de fosfato es que se produce una precipitación de fosfato de calcio en los tejidos, porque el producto de fosfato y de calcio alcanza un umbral a partir del cual ya no hay disolución, sino que se forman, em, por decirlo así, cálculos de fosfato de calcio. Entonces, en consecuencia de ese aumento del fosfato plasmático por defecto de excreción del fosfato, eh, aumenta disminuye la concentración de calcio, porque como dije, el producto de calcio es fosfato y fosfato es constante, y si llega a un cierto umbral, se deposita esto en forma de precipitados que no se vuelven a disolver. Entonces, a medida que aumenta el fosfato, se forman esas concreciones y disminuye la concentración de calcio. Y la disminución de calcio estimula la producción de la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea, eh, a su vez, influye en la producción del FGF23. Y aquí aparece también que junto con aume- aumen- aumentar el FGF23, disminuye, hay un efecto sobre el factor cloto que ya lo habíamos conocido. Básicamente, si aumenta el FGF23, disminuye el factor cloto. ¿Y qué es lo que era el factor cloto? El factor cloto, junto con la estimulación junto con la mayor cantidad de FGF 23 que surge de la necesidad de eliminar un exceso de fosfato. Eso es un estímulo para que salga fosfato, calcio del hueso, y se produce la hipocalcemia, pero ese aumento del FGE23 también contribuye a aumentar la salida em, de fosfato. Disminuye la excreción, disminuye la eliminación, no, la excreción de fosfato por efecto del FGF23. Y em, a la vez hemos visto que esa
eliminación de fosfato eh, ocurre a través de una activación de un factor FGF, de un acoplamiento complejo de entre FGF23 y cloto. Entonces, el cloto, ese complejo de FGF23 y cloto, eh, en el túbulo distal da lugar a dos efectos. La eh, inhibición de la reabsorción de fosfato. O sea, cuando aumenta excesivamente el fosfato, aumenta el FG23, que implica entonces un aumento de la excreción de fosfato. O sea, es una manera de contrarrestar el aumento del fosfato en condiciones de insuficiencia renal, eh, que implica una acumulación de fosfato que debe ser eliminado entonces a través de una activación del FGF23, que en conjunto con cloto favorecen la excreción de fosfato para normalizar el nivel de fosfato, pero a expensas de que junto con aumentar el fosfato ha disminuido el calcio. Entonces el, la hipocalcemia activa la hormona paratiroidea y la hormona paratiroidea eh, saca entonces calcio del hueso, activando el F23. Entonces llegamos a nuestras moiras también, que tejen el hilo del destino de las personas, y tenemos el factor cloto, que forma con el FGF23 un complejo en el túbulo distal, que a su vez está relacionado con el túbulo proximal por un feedback que no se conoce bien aún, pero un feedback que da resultado a una disminución compensatoria del fosfato. Y esa disminución del fosfato en la sangre, en respuesta a la activación de la, del aumento del fosfato, produce una activación de la eliminación de fosfato eh, mediante el complejo de FGF23 y cloto, que actúa por un feedback con el túbulo proximal, donde la reabsorción de fosfato se disminuye, y disminuyendo la reabsorción de fosfato aumenta la excreción de fosfato. Ya, pero tenemos aquí entonces el famoso factor cloto, que de paso se ha dicho es un factor anti-envejecimiento. O sea, ratoncitos a los cuales se ha eliminado el gen eh, del cloto envejecen prematuramente, a diferencia cuando los animales de control que mantienen su gen cloto aparecen al mismo tiempo saludables y rebosantes. Entonces, una evidencia clara de que el cloto es un factor, además de favorecer la excreción de fosfato, es un factor eh,
de múltiples acciones en múltiples órganos, de modo que si disminuye el factor cloto, aumenta la velocidad de envejecimiento por la alteración de la función de diferentes órganos. Por ejemplo, aumenta la cantidad de cáncer, se producen más enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, se favorece a través de una disminución del cloto la calcificación arterial, más propensión a infartos y a fibrosis pulmonar, etc. Eso es un campo en estudio, básicamente, pero en resumen, el factor cloto se relaciona con el factor fibroelástico de crecimiento para favorecer la excreción de fosfato que eh, comienza como un manejo compensatorio de la acumulación excesiva de fosfato eh, por una disfunción renal, insuficiencia renal. Ya, y entonces pasamos a otra hormona importantísima, que es la eritropoyetina. Curiosamente, el riñón, aparte de su función en el metabolismo hidrosalino y en, en la relación entre el sistema renina-angiotensina y la vitamina D, el riñón, más encima, produce una hormona, la eritropoyetina. ¿Qué es lo que hace la eritropoyetina? Básicamente, frente a una falta de oxígeno, básicamente, aumenta la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces es interesante que, por ejemplo, eh, en una intoxicación con monóxido de carbono, la gente no se alarma, pero ¿por qué no se alarma? Porque la hipoxia que se produce ahí es normalmente sensada por los quimiorreceptores en el callado aórtico y en el glomus carotídeo. Y no alcanza a llegar entonces el oxígeno porque no hay alarma, porque no llega esa eh, señal de alarma eh, a la respiración y por lo tanto a la recuperación del oxígeno que falta. Podría entonces, en base a esa falta de oxígeno, activarse la producción de glóbulos rojos, los transportadores de oxígeno, eh, con vista a compensar esa falta de oxígeno, pero eh, que no se produce porque no hay hiperventilación. Pero entonces podría aumentar el número de transportadores a través de mayor producción de glóbulos rojos. Pero eso ocurre recién a los 7 días que ha comenzado el estímulo hipóxico, empiezan a aumentar la producción de glóbulos rojos estimulada por la eh, eritropoyetina que la produce el riñón. O sea, hay una respuesta renal a la hipoxia sensada eh, a nivel de la tensión de oxígeno en el plasma, pero la respuesta renal llega lamentablemente demasiado tarde y la respuesta de los receptores no llega eh, por el mero hecho de que se bloquea el transporte de oxígeno
en la sangre por la afinidad que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina, pero eso no implica que se afecte la tensión, la presión parcial de oxígeno en el plasma, y los quimiorreceptores responden solamente a variaciones en la presión parcial de oxígeno. Y como esta no se produce porque el monóxido de carbono eh, se fija en la hemoglobina, pero la presión parcial de oxígeno en el plasma se mantiene. Entonces, llega la respuesta de la eritropoyetina 7 días más tarde a través de un aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Pero qué implica eso? De que un insuficiente renal que no produce la eritropoyetina tiene necesariamente, para colmo de males, una anemia, porque si el riñón está enfermo no produce eritropoyetina y por lo tanto no se producen más cantidad de glóbulos rojos. Y si no se producen la suficiente cantidad de glóbulos rojos, se habla de una anemia que se puede observar en todo paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, este es el círculo de eh, producción de la eritropoyetina, que es producida fundamentalmente por células intersticiales en el riñón y inducida entonces fundamentalmente por una hipoxemia, ¿vale? Si disminuye la cantidad de sangre, de oxígeno en la sangre, y por lo tanto se produce una falta de oxígeno en la sangre que se manifiesta entonces en un aumento de la degradación de las células intersticiales que producen la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina no solamente aumenta la eritropoyesis, sino que hay también efectos a nivel cerebral, endotelial, corazón y reparación de heridas, y también protege contra la obesidad. O sea, nuevamente una multitud de efectos como muestra de la eh, multiplicidad de acciones que tiene la eritropoyetina, pero empezando con la mayor producción de glóbulos rojos en eh, en la médula renal. Entonces, en hipoxia, como hemos visto, aumenta las células que producen la eritropoyetina y en consecuencia puede aumentar la proliferación de glóbulos rojos en la médula renal. Y hay varios otros em, precursores de los glóbulos rojos cuyo crecimiento es estimulado. Y como dije, em, la eritropoyetina produce varios efectos, entre otros muy importantes, favorecer la reparación de heridas y de proteger contra la isquemia en diferentes órganos, cerebro y corazón, entre otros. Entonces, ¿de dónde sacamos eritropoyetina en los enfermos renales? Que si está dañado el riñón no se produce eritropoyetina y tendríamos que tener todos estos
defectos por falta de eritropoyetina, lo que efectivamente se ve en enfermos con insuficiencia renal que se manifiesta como anemia, que tiene que ser en alguna manera tratada. ¿Y cómo la tratamos? Eh, con eritropoyetina recombinante que hoy existe y que se le puede administrar al enfermo con enfermedades renales crónicas, insuficiencia renal, etc. Y esa eritropoyetina recombinante, sin embargo, no siempre tiene la misma, absolutamente la exacta estructura de la eritropoyetina natural y puede producir reacciones de rechazo, pero en general es bastante bien tolerada. Entonces hemos visto diferentes hormonas, no las hemos tratado todas, pero quizás un aspecto interesante es también que el riñón es un lugar de eliminación de la insulina. O sea, la insulina es un péptido que se filtra a nivel del glomérulo, pasa al túbulo proximal y en el túbulo proximal es eh, recuperada y degradada en las células del túbulo proximal a través de endocitosis, es recuperada y dentro de estas vesículas entonces degradada por lisosomas y es un mecanismo importante también de control endocrinológico por parte del riñón, porque en consecuencia, en un enfermo renal crónico, para mal de males, aparte de la anemia y de la osteoporosis por falta de calcio y el predominio del sistema renina-angiotensina eh, por falta de vitamina D, se produce también un hiperinsulinismo. Y eso es muy importante porque el hiperinsulinismo aumenta la resistencia de las células contra la insulina. Entonces, ¿por qué se produce ese hiperinsulinismo? Porque en la insuficiencia renal no hay suficiente capacidad para degradar la insulina y por lo tanto aumenta en el plasma y por lo tanto el aumento de la insulina hace que las demás células que necesitan insulina eh, no responden como mecanismo de defensa contra la acción de la insulina. Hay, para los receptores de insulina, cuando son excesivamente cargados un rechazo a la acción de la insulina eh, por falta de receptores, es decir, hay una down regulation en respuesta al aumento excesivo de cualquier hormona. O sea, para conocer el estado hormonal de una persona hay que saber también que no por un aumento de la insulina vaya a haber suficiente insulina en cuanto a su acción. Las células cuando se ven enfrentados a un excesivo eh, acoso por parte de hormonas, disminuyen su capacidad de respuesta a esa hormona. Entonces, en consecuencia, eh, en el hiperinsulinismo que se produce hay una down regulation de la producción y de la acción de la insulina a nivel de las diferentes células
del organismo. La producción por parte de las células beta en el páncreas, y todas las células necesitan insulina. Sin embargo, la insuficiencia renal hace que la insulina no sea degradada y que por lo tanto aumenta excesivamente. Y ese hiperinsulinismo que se ve en la insuficiencia renal crónica afecta entonces la respuesta en todas las células a la insulina normal y corriente. Entonces, todo es bastante complejo, pero es fantásticamente relacionado entre sí. Ya, los dejo aquí por el momento. ¿Hay alguna pregunta, comentario? De mi parte no, profe. No, profesor. Ya. Entonces, que pasen una buena tarde, un buen fin de semana, y ojalá que los últimos controles hayan mejorado. Voy a conversar eso con la doctora Alfaro. Como digo, hay que estudiar en forma inteligente para pasar las pruebas, que simplemente consiste en revisar y ampliar en lo posible los PowerPoint que les he enviado, y que este PowerPoint también se lo voy a enviar a Renato. Ya, chao pescado, entonces. Chao, profesor, que esté muy bien. Nos vemos. Ya, Chao, profesor. Muchas gracias. chao, chao. Adiós. Chao, chao.